Mis manos tiemblan un poco mientras sostengo la taza de café, y no es solo por el frío de la mañana que entra por la ventana de la cocina. Es un temblor que viene de dentro, del alma, un eco de 50 años atrás. Es por lo que leí en el periódico hoy, un trozo de papel barato y manchado que en pocos segundos derribó la muralla que tardé toda una vida en construir. La noticia está ahí, apretujada entre un anuncio clasificado y el resultado del fútbol del domingo. Más desapariciones en las montañas que rodean nuestra ciudad. El artículo dice, con una simplicidad que llega a ser asquerosa, que la policía sospecha de un animal grande. Tuve que reírme, ¿sabes? No fue una risa de alegría, sino un sonido seco, rasposo, que salió de mi garganta como un trozo de cristal. Una risa que hizo que hasta mi viejo perro levantara las orejas, asustado. Un animal grande. Es curioso cómo la burocracia logra encontrar palabras tan limpias, tan estériles, para describir el horror absoluto. Usan esa expresión como quien usa un paño para limpiar una mancha de sangre, esperando que, si la palabra es lo suficientemente simple, la mancha desaparezca. Pero yo sé lo que se esconde detrás de esa simplicidad. Yo vi las pruebas que un animal grande deja atrás. No son huellas y restos de un cadáver, son cuerpos partidos con la fuerza de un motor de camión, tiendas de campaña rasgadas como papel de seda y un silencio antinatural donde antes había vida. Lo que está allá arriba, cazando de nuevo, no es un animal del monte, es una plaga, es el mismísimo infierno que de vez en cuando parece sentir hambre, baja a la tierra y decide ir a cazar. He pasado la vida entera cargando este peso sobre los hombros, una carga tan pesada que ha encorvado mi espalda más que la propia edad. Y no fue una elección mía, no del todo. Justo después de que el infierno terminara de jugar con nosotros y escupiera a los pocos que quedamos, nos encontraron y nos obligaron a mantener la boca cerrada. La amenaza no vino a gritos, sino en susurros, en el aire acondicionado helado de una sala sin ventanas, dicha por hombres de traje que no mostraban el rostro, solo el brillo de los zapatos caros y el peso del poder que representaban. Nos hicieron firmar documentos y más documentos, un papeleo que con un plumazo selló nuestras vidas y enterró a nuestros compañeros de la compañía Bravo bajo la mentira oficial de un accidente de entrenamiento. Y yo, como un buen soldado, obedecí. Cumplí el juramento por más de 50 años. Cumplí por miedo al principio. El miedo a lo que esos hombres podrían hacer. Después, cumplí por una sensación distorsionada de deber, por creer que tal vez tenían razón, que el mundo no estaba preparado para saber la verdad, pero ahora veo la estupidez de mi silencio. No protegió a nadie. Esos nuevos jóvenes desaparecidos, cuyos rostros aparecen en el periódico, son la prueba de mi fracaso. ¿Y qué pueden hacerme ahora esos hombres de traje? Soy un viejo de más de 70 años, mi cuerpo ya es una ruina y mi alma nunca salió de aquel bosque maldito, todavía está allí con Miguel y los otros. Así que, al diablo con el juramento, al diablo con ellos. Alguien tiene que encender una luz en la oscuridad y avisar. Alguien tiene que gritar con todas las letras que los monstruos existen y están cazando de nuevo. Todo esto sucedió hace mucho, mucho tiempo, allá por los años 70. Yo era un muchacho. Prácticamente. Había entrado en el ejército mexicano lleno de orgullo, con esa idea que uno tiene cuando es joven, de que servir a la patria es lo más noble que un hombre puede hacer. Creía en el orden, en la disciplina, y que nuestros enemigos eran claros y de carne y hueso como nosotros. La compañía Bravo, mi unidad, estaba formada por jóvenes como yo, la mayoría provenientes de pueblos pobres. Todos buscando un futuro, un propósito. Éramos buenos en lo que hacíamos, unidos. Fue por eso, creo, que nos eligieron. Un día, sin previo aviso, nuestro capitán nos reunió en el patio. Fuimos relevados de todas nuestras funciones normales. Nadie dio ninguna explicación. Simplemente nos mandaron a hacer las maletas con lo esencial y embarcar en camiones con todas las ventanas pintadas de negro. El viaje duró horas, en un silencio que pesaba, roto solo por el motor del camión y nuestras propias respiraciones nerviosas. Miguel,
que estaba sentado a mi lado, intentaba hacer bromas, diciendo que nos íbamos a convertir en la guardia personal de algún político rico, pero ni él conseguía sonreír de verdad. Sentíamos en el aire que aquello era diferente. Nos llevaron a una base aislada en medio de la nada, un lugar que no estaba en ningún mapa que yo conociera. Estaba rodeada por un bosque denso y un muro demasiado alto. Los hombres que nos recibieron no eran como los oficiales que conocíamos. Eran callados, con una mirada fría, dura, que parecía atravesarnos. Nos observaban como si estuviéramos siendo evaluados, como si fuéramos ganado. Aquella primera noche, en el precario alojamiento, el silencio era total. No se oía un grillo, un pájaro, nada, solo el viento aullando afuera. Era el silencio de la espera, y no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos esperando. El entrenamiento que siguió en las semanas siguientes fue la cosa más extraña y brutal que he vivido. No era un entrenamiento militar estándar. Olvidamos las formaciones en campo abierto, las tácticas de guerrilla urbana, todo lo que habíamos aprendido. Los instructores, aquellos hombres silenciosos, nos forzaron a enfocarnos en cosas que no tenían sentido en ese momento. Pasábamos horas en la oscuridad, aprendiendo a identificar sonidos. No el sonido de una rama rompiéndose bajo una bota, sino el sonido de algo pesado, moviéndose demasiado rápido entre los árboles. El sonido de una respiración jadeante que no parecía humana. Nos entrenaron para disparar a blancos que aparecían por una fracción de segundo, en entornos de oscuridad casi total. Eran ejercicios de puro reflejo, para reaccionar al movimiento, a una silueta, sin pensar. La precisión era importante, pero la velocidad lo era todo. Nos castigaban severamente por cualquier vacilación. Vi a hombres fuertes, veteranos de otras pequeñas operaciones, vomitar de agotamiento y estrés. Por la noche, los susurros en las literas eran nuestra única válvula de escape. Decían que íbamos a cazar a traficantes que usaban tácticas de selva muy avanzadas. Otros creían que era una nueva célula de guerrilleros extranjeros. Nadie, en nuestro delirio más febril, podría haber imaginado la verdad. Nos enseñaron a luchar en espacios confinados, a usar nuestras bayonetas de una manera salvaje, no como un arma de último recurso, sino como una herramienta primaria de carnicería. Era un entrenamiento para matar, no para combatir, era para aniquilar. Cuando finalmente nos dijeron que el entrenamiento había terminado, no sentimos alivio, solo un miedo helado. Sabíamos que la parte fácil había terminado. Aquella noche nos llevaron a una sala de hormigón sin ventanas, con una única mesa de metal en el centro. Un coronel que nunca habíamos visto antes entró, acompañado por dos civiles de traje. La mirada del coronel era la de un hombre que ya había visto el infierno. Puso una carpeta de metal sobre la mesa y el sonido del cierre al abrirse en aquel silencio fue como un disparo. El coronel, cuyo nombre nunca supimos, apoyó ambas manos en la mesa de metal. Su rostro era una máscara de granito, cansado de una guerra que nadie conocía. Recorrió el rostro de cada uno de nosotros y su mirada no era de aliento, sino de evaluación, como un granjero inspeccionando el ganado antes de la matanza. «Señores», comenzó, y su voz era baja, ronca, el tipo de voz que no necesita levantarse para ser escuchada. «Olviden todo lo que creen saber sobre combate. No han sido entrenados en las últimas semanas para enfrentar a guerrilleros, ni a traficantes, ni a soldados enemigos. Nuestros adversarios no siguen órdenes, no tienen ideología y no negocian la rendición». Hizo una pausa, dejando que el peso de aquellas palabras se asentara en el aire helado de la sala. Entonces abrió la carpeta. No arrojó las fotos sobre la mesa, las dispuso una a una, con una precisión casi quirúrgica. La primera era de un campamento de cazadores, o lo que quedaba de él. Tiendas rasgadas, equipos destruidos con una fuerza que ninguna herramienta humana podría replicar, y cuerpos. Mi estómago se revolvió. No eran heridas de bala o cuchillo, eran mutilaciones. Un hombre estaba prácticamente partido por la mitad, el
el tronco separado de las piernas. Otro no tenía rostro, solo un agujero ensangrentado y marcas de garras profundas en el cráneo. Mi mente gritaba que era un truco, un montaje, una prueba psicológica para quebrarnos. Pero entonces puso la última foto. Era granulada, tomada a distancia, claramente con una lente de largo alcance. Mostraba a la criatura. Era una pesadilla de pie. Tenía la forma general de un hombre, pero era más grande, cubierto por un pelaje grueso y oscuro, con brazos largos y musculosos que terminaban en garras que yo sabía, por instinto, que eran capaces de hacer lo que vi en las otras fotos. La cabeza era lo peor. Era la cabeza de un lobo, pero con una inteligencia maligna en los ojos amarillentos que brillaban incluso en la foto de baja calidad. Nosotros las llamamos entidades biológicas anómalas, dijo el coronel sin emoción, pero ustedes probablemente las conozcan por otro nombre. Licántropos. El silencio que siguió a la palabra licántropos fue la cosa más pesada que he sentido jamás. Era un silencio absoluto, denso, como si el propio sonido tuviera miedo de existir en aquella sala. Nadie se rió, nadie se burló. Las semanas de entrenamiento brutal y deshumano, los ejercicios de reacción contra blancos imposiblemente rápidos, el enfoque en sonidos anormales en la oscuridad, todo encajó en un rompecabezas espantoso. Miré de reojo a Miguel. Estaba pálido como la cera, los nudillos blancos de tanto apretar sus propias piernas. Fue entonces cuando uno de los civiles habló por primera vez. Era más bajo, usaba gafas de montura gruesa y tenía la voz tranquila y profesoral de un biólogo, lo que lo hacía todo aún más pavoroso. La estructura muscular y ósea de ellos es exponencialmente más densa que la de un ser humano, dijo, como si estuviera describiendo una nueva especie de escarabajo. Su capacidad de regeneración celular es notable, lo que convierte a las armas de fuego de calibre estándar en una mera molestia para ellos. Mientras hablaba, soldados de la base, aquellos con la mirada vacía, entraron cargando pesadas cajas de madera. Las colocaron en el suelo con un golpe sordo y las abrieron. Dentro, anidadas en espuma, estaban nuestras armas, pero la munición era diferente. Las puntas de los proyectiles brillaban con un fulgor pálido y lechoso bajo la luz fuerte de la sala. «Plata», dijo el coronel, respondiendo a la pregunta silenciosa en nuestros ojos. «Plata maciza, tanto en los proyectiles de los fusiles como en las pistolas. Es el único metal que causa una reacción necrótica y sistémica en su fisiología. No solo hiere, envenena su sangre». Nos entregaron también las bayonetas. Eran pesadas, hechas del mismo metal brillante. Sostener aquel fusil, ahora cargado con aquella munición de pesadilla, y sentir el peso de aquella bayoneta de plata en mi mano, fue el momento en que la verdad me golpeó como un puñetazo. Esto no era una prueba, no era una historia, era real, y nosotros éramos el cebo y el anzuelo. No hubo discursos, ni un buena suerte, muchachos. El coronel y los civiles nos observaron tomar nuestro equipo y salir de aquella sala de hormigón como si fuéramos piezas de un juego de ajedrez, movidas hacia el sacrificio. El aire de afuera parecía no querer entrar en nuestros pulmones. Marchamos en silencio hasta un helicóptero que nos esperaba con las hélices, ya girando, levantando polvo y escombros. El ruido era ensordecedor, pero dentro de la aeronave, el silencio entre nosotros era aún más fuerte. Éramos unos 20 hombres, amontonados, cada uno perdido en su propio infierno particular. Miraba los rostros a mi alrededor, rostros que conocía de los entrenamientos, de las comidas, de las noches de insomnio. Vi a jóvenes que, semanas atrás, reían y contaban historias de sus novias, ahora con los ojos vidriosos, fijos en la nada. Encontré la mirada de Miguel. No dijimos nada, pero no hacía falta. En aquella mirada compartimos el mismo terror primitivo, el entendimiento mudo de que tal vez no saldríamos de aquella juntos. El vuelo pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Cuando el helicóptero dejó de moverse hacia adelante y solo se mantuvo suspendido,
La puerta se abrió a un mar verde y denso. No había lugar para aterrizar. Uno por uno, descendimos por cuerdas, sumergiéndonos en aquella oscuridad vegetal. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo húmedo del bosque, lo primero que me golpeó fue el silencio. No era la quietud pacífica de la naturaleza, era un silencio enfermizo, pesado, como si la propia vida hubiera sido sofocada allí. No había canto de pájaros, zumbido de insectos, nada, solo el sonido ahogado de nuestras botas en la tierra blanda y el eco lejano del helicóptero partiendo, abandonándonos a nuestra suerte. El aire era espeso, cargado con el olor a moho, a hojas podridas y algo más, algo metálico y dulzón por debajo de todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, una sensación de que cada árbol era un ojo observándonos. Nosotros éramos una anomalía allí, y el bosque entero lo sabía. Nuestro líder, un teniente taciturno que había sido uno de nuestros instructores más severos, no perdió tiempo. Con gestos cortos y precisos, nos organizó en una formación de perímetro y luego avanzamos, abriéndonos paso a través de la vegetación sofocante. Cada crujido de una rama bajo nuestras botas sonaba como una explosión en aquel silencio sepulcral. La tensión era tan palpable que podía sentirla en mi garganta, un nudo seco que me impedía tragar. Llevábamos allí tal vez 20 minutos cuando el soldado que iba al frente se detuvo de repente, levantando el puño cerrado. Nos congelamos. Señaló con la barbilla hacia adelante. Fue entonces cuando lo vimos. Era un ciervo, o lo que había sido. El cuerpo del animal estaba arrojado contra el tronco de un árbol grueso, con una fuerza tan descomunal que la madera se había agrietado. El cadáver estaba abierto, las costillas rotas hacia afuera, como si algo hubiera metido las manos allí y simplemente lo hubiera desgarrado todo. No había marcas de mordida que tuvieran sentido. Eran desgarros, dilaceración. Lo más aterrador era que el animal apenas había sido comido. Aquello no fue caza por hambre, fue violencia pura, una demostración de poder. Y entonces, en la tierra húmeda alrededor de la grotesca escena, vimos las huellas. Eran enormes, deformes, tenían la forma general de una pata de lobo, pero eran demasiado grandes, y en medio de ellas la marca clara de una pisada casi humana, solo que con garras. Se me heló la sangre cuando me di cuenta de que no era solo un par de huellas. Había otras y más otras, superponiéndose, viniendo de todas las direcciones. Estaban por todas partes. Aquella charla del coronel sobre cazar era una broma de mal gusto. Nosotros no éramos cazadores, éramos una ofrenda de sangre arrojada en medio del territorio de una manada entera. La cacería ya había comenzado y la presa, sin la menor sombra de duda, éramos nosotros. La noche en aquel bosque no caía, se derrumbaba sobre nosotros como una losa de hormigón. La oscuridad era tan completa, tan absoluta, que parecía tener peso y sustancia. Montamos un perímetro defensivo apretado, de espaldas unos a otros, en el único lugar que ofrecía algo de visibilidad, un pequeño claro rocoso. Nadie se atrevió a encender una hoguera, lo que sería como firmar la propia sentencia de muerte. Usábamos solo pequeñas linternas con filtros rojos, que apenas iluminaban la punta de nuestros fusiles. El silencio opresivo de antes dio paso a algo peor: sonidos, el crujido de una rama en la oscuridad distante, el susurro de las hojas que podía ser el viento u otra cosa. Cada sonido era una aguja en nuestra creciente paranoia. Estábamos tensos, con los dedos en el gatillo, los ojos ardiendo de tanto forzar la vista para ver un palmo delante de nosotros. Fue entonces cuando sucedió. No hubo aviso, no hubo gruñido, fue solo una silueta, un borrón de movimiento en el borde de nuestro perímetro. Uno de los muchachos, un chico llamado Ramírez, que estaba en el extremo derecho, soltó un grito. No fue un grito de batalla, fue un sonido ahogado, cortado por la mitad. Nos giramos hacia allí, las linternas temblando, y todo lo que vimos fue su fusil cayendo al suelo. Simplemente desapareció, arrancado de nuestra formación como si una mano gigante lo hubiera recogido en la oscuridad. Un segundo después, oímos el sonido. Un sonido húmedo, de algo siendo rasgado.
seguido de un horrible crujido de huesos rompiéndose. Duró menos de 5 segundos y después, silencio de nuevo. Nadie disparó. No había blanco. No había nada que ver. El teniente gritó órdenes para que cerráramos la formación, pero el pánico ya se había instalado. Un hombre comenzó a llorar en voz baja, un sonido patético y aterrorizado. Lo que sea que sé. Hubiera llevado a Ramírez. Era rápido hasta un punto que nuestra mente no podía procesar, y estaba jugando con nosotros, mostrando que podía llevarse a cualquiera de nosotros, en cualquier momento, y no había absolutamente nada que pudiéramos hacer para impedirlo. Aquella primera noche fue la definición del infierno. Después del ataque a Ramírez, la manada comenzó su juego psicológico. No atacaron de nuevo, no directamente. En lugar de eso, nos rodearon. Empezamos a oír los aullidos. No eran aullidos de lobos normales que yo ya había oído antes. Eran más graves, más largos, y cargaban una inteligencia gutural, una malicia que erizaba el vello de la nuca, y venían de todas las direcciones, superponiéndose, creando una cúpula de sonido aterrador a nuestro alrededor. A veces, un aullido era respondido por un gruñido bajo y profundo, tan cerca que parecía estar al otro lado de la roca donde nos escondíamos. Nos estaban diciendo que estábamos rodeados, que no teníamos a dónde correr. Entre los aullidos oíamos otros sonidos, el sonido de garras arañando piedras, el sonido de algo muy pesado corriendo en círculos a nuestro alrededor, siempre fuera del alcance de nuestras linternas. Eran maestros de su territorio, y nosotros éramos solo ratas asustadas en una trampa. La paranoia se convirtió en una enfermedad. Empezamos a ver cosas en las sombras, siluetas que no estaban allí. Cada hombre desconfiaba de lo que había detrás de él. El teniente intentaba mantener el orden, pero hasta su voz temblaba. En un momento dado, un soldado frente a mí se derrumbó. Se levantó de repente, gritando a pleno pulmón, y disparó al azar en la oscuridad. El fogonazo del fusil iluminó el bosque por una fracción de segundo, revelando docenas de pares de ojos amarillentos observándonos desde entre los árboles. Eran tantos. El teniente tuvo que derribarlo de un puñetazo para que dejara de gastar la preciosa munición de plata. Después de eso, el silencio volvió, aún más pesado. Habían dejado de aullar, habían dejado de correr, estaban simplemente allí, observándonos, esperando. Y esa espera, esa certeza de que el próximo ataque vendría y no sabríamos de dónde, era 1000 veces peor que cualquier combate abierto. La espera terminó con una violencia que rasgó la noche. Desde un lado del claro, un rugido profundo y gutural resonó. Una explosión de sonido que hizo vibrar el suelo. Instintivamente, todos nos giramos en esa dirección, apuntando las armas. Fue un cebo. En el momento en que nuestros cañones se movieron, el ataque real vino del lado opuesto. 3 siluetas enormes irrumpieron desde la oscuridad, moviéndose con una velocidad antinatural. No corrían como lobos, a 4 patas, sino en 2, con el cuerpo inclinado hacia adelante, cubriendo el terreno en zancadas largas y depredadoras. El caos fue instantáneo. El aire se llenó de gritos, tanto nuestros como de ellos, y del fogonazo ensordecedor de los disparos. Yo disparé, mi cuerpo actuando por puro reflejo del entrenamiento. El retroceso del fusil en mi hombro era lo único real en ese momento. Vi a una de las criaturas abatir a un soldado con un solo golpe de sus garras, abriendo el pecho del hombre como si fuera cartón. A mi lado, Miguel gritaba y disparaba, el rostro iluminado por los flashes de su propia arma. Conseguí apuntar al centro de la masa de uno de los monstruos que avanzaba en nuestra dirección. Apreté el gatillo. El proyectil de plata lo alcanzó en el hombro. La criatura no, solo retrocedió, aulló. Fue un sonido que nunca olvidaré. Una mezcla de dolor animal y furia con un tono casi humano. Donde la bala impactó, la carne comenzó a humear, oscureciéndose como si un ascua se hubiera presionado contra ella. El olor a pelo quemado y carne pudriéndose llenó el aire. La plata funcionaba. Ese atisbo de esperanza fue nuestra única ventaja. Otros soldados, al ver el efecto, concentraron sus disparos. Otro monstruo cayó, alcanzado en el pecho y la pierna, desplomándose
y retorciéndose en el suelo, soltando chillidos agudos, mientras el veneno de plata hacía su trabajo, viendo a 2 de los suyos caídos. El tercero, que ya había matado a otro de nuestros hombres, se detuvo por un instante, nos miró con aquellos ojos amarillos llenos de odio y luego, con una agilidad imposible, saltó hacia atrás y desapareció en la oscuridad. La batalla entera no debió durar más de 30 segundos. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio lleno del olor a pólvora, a sangre y de aquel hedor enfermizo que provenía de los monstruos caídos. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el fusil. Miré a mi alrededor, en la penumbra manchada de rojo de nuestras linternas. 2 de los nuestros estaban muertos, sus cuerpos destrozados de una forma que revolvía el estómago. Otro estaba en el suelo, gimiendo, con la pierna destrozada. Éramos 19 cuando llegamos. Ahora éramos 16 hombres de pie y un herido. El teniente, con el rostro manchado de suciedad y sangre, comenzó a ladrar órdenes, su voz intentando imponer una calma que claramente no sentía. «Recuento de munición. Ahora. Informe de estado». Con manos temblorosas, expulsé el cargador de mi fusil. Había disparado 4 veces, 4 balas de plata que nunca más veríamos. El pánico comenzó a dar paso a un tipo diferente de miedo, un miedo frío, calculador. La munición era finita, cada disparo era una decisión de vida o muerte. Fue entonces cuando nos acercamos a los cuerpos de las criaturas. De cerca eran aún más aterradoras. El pelaje era grueso y áspero como alambre. Los músculos debajo eran protuberancias duras como la piedra. Las garras eran largas, amarillentas y sucias. Pero lo más perturbador era que en la muerte algo en ellos parecía relajarse. Los rasgos lupinos del hocico parecían retroceder un poco, revelando una estructura ósea vagamente humana debajo. No era una transformación completa como en las películas. Era algo sutil y mucho más asqueroso. Era como ver un error de la naturaleza deshaciéndose. El teniente nos mandó a retroceder al centro del claro, lejos de los cuerpos. Él sabía, y todos nosotros sabíamos, que aquello había sido solo una prueba. La manada ahora sabía que podíamos contraatacar, que teníamos dientes, pero también sabían que éramos pocos, que estábamos aterrorizados y que nuestro recurso más valioso se estaba agotando con cada enfrentamiento. La noche aún era joven. El tiempo que siguió al ataque fue un borrón de miseria. La adrenalina que nos mantuvo en pie comenzó a abandonarnos, dejando atrás un cansancio pesado que dolía en los huesos y una claridad terrible de nuestra situación. El soldado herido, un muchacho llamado Mendoza, estaba perdiendo mucha sangre. Uno de los nuestros, que tenía entrenamiento de médico, hizo lo que pudo con el botiquín de primeros auxilios, pero era como intentar detener una cascada con un trozo de tela. Su pierna estaba destrozada, los huesos expuestos. Sus gemidos eran bajos, constantes, un recordatorio sonoro de nuestra fragilidad. Cada uno de nosotros sabía que, incluso si ocurriera un milagro y fuéramos rescatados en ese preciso momento, Mendoza no sobreviviría al viaje. Era un peso muerto, y ese pensamiento tan cruel y tan práctico envenenaba el aire entre nosotros. Tan horrible como cuidar del vivo era la tarea de lidiar con los muertos. No podíamos enterrarlos, no teníamos tiempo ni herramientas, y el ruido atraería a la manada de vuelta. Con una reverencia que parecía fuera de lugar en medio de aquel horror, arrastramos los cuerpos de nuestros compañeros al borde del claro. Les quitamos sus placas de identificación y cualquier objeto personal que pudiéramos cargar, una carta, una foto. Cubrimos sus rostros con sus propias chaquetas. Fue un funeral silencioso e indigno, y dejar a hombres atrás de esa manera iba en contra de todo lo que nos habían enseñado. Aquello nos rompió por dentro de una forma que el ataque de las criaturas no consiguió. Yo observaba al teniente. Su rostro, siempre una máscara de control, estaba agrietado. Caminaba de un lado a otro,
hablando por la radio, pero lo único que recibía de vuelta era el siseo de la estática. Miraba el mapa, luego la oscuridad del bosque, y vi en sus ojos lo mismo que sentía en mi pecho, la certeza de que el manual no tenía un capítulo para esto. Estábamos solos, sin refuerzos, sin ruta de escape. Éramos hombres prescindibles en una misión que oficialmente nunca existió. La decisión llegó alrededor de las 3 de la mañana, en el apogeo de lo que llaman la hora del lobo, una ironía macabra. El teniente reunió a los sargentos y a mí. La conversación fue corta, susurrada. «Quedarnos aquí es un suicidio», dijo, la voz firme, pero los ojos delatando el miedo. «Saben dónde estamos. Nos desgastarán hasta que no quede nadie. Nuestra única oportunidad es movernos, intentar encontrar un terreno más alto, más defendible, antes del amanecer». Nadie discutió. Era la única jugada lógica en un juego completamente demencial. Fue entonces cuando todos miramos a Mendoza. Estaba consciente, los ojos febriles fijos en nosotros. Había oído. Con una voz débil, casi inaudible, él mismo nos dio la solución. «Déjenme», susurró. «Déjenme una pistola. No me dejen ser atrapado por ellos». El silencio que siguió fue el sonido de nuestra humanidad siendo arrancada. El teniente se arrodilló a su lado, y los dos conversaron por un momento, demasiado bajo para que yo pudiera oír. Luego, el teniente se levantó, el rostro duro como la piedra. Puso su propia pistola, la que tenía la munición de plata, en la mano de Mendoza, quien la sostuvo con firmeza. No hubo despedidas. No podíamos permitirnos ese lujo. La orden fue dada. Abandonamos todo el equipo no esencial, mochilas, raciones extras, todo lo que hiciera ruido o nos ralentizara. Nos convertimos en sombras. El plan era simple y desesperado: moverse en silencio absoluto en la dirección que el teniente señaló, rezando para que la manada no nos encontrara en la oscuridad. Dejar la relativa seguridad de aquel claro, el único lugar que habíamos defendido, fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada paso hacia la densa vegetación era un paso hacia la boca del infierno. El sonido de nuestros propios corazones latiendo parecía lo suficientemente alto como para delatar nuestra posición a todo el bosque, y mientras nos alejábamos, no pude evitarlo. Miré hacia atrás una última vez, y entonces oí, ahogado por la distancia, un único disparo. Moverse a través de aquella oscuridad era como nadar en alquitrán. El disparo solitario de Mendoza había sido el punto final de nuestra antigua realidad. Ahora éramos solo presas en fuga. Avanzábamos en un silencio casi perfecto, una habilidad que el entrenamiento brutal había grabado en nuestros músculos. El teniente iba al frente, guiándose por una brújula que solo se atrevía a mirar bajo la cubierta de un poncho, usando una linterna minúscula que apenas iluminaba las agujas. Yo estaba en medio de la formación, con Miguel justo detrás de mí. Podía oír su respiración, o tal vez era la mía, ahogada y rápida. El bosque parecía haber cobrado vida propia a nuestro alrededor. No tardamos mucho en darnos cuenta de que no estábamos solos. Ya no aullaban, no lo necesitaban, lo sentíamos. Era un susurro de hojas a nuestra izquierda, acompañando nuestro ritmo. Una rama que se rompía a la derecha para ser un animal demasiado cerca. A veces giraba la cabeza y, con mi visión periférica, juraría haber visto una silueta más oscura que la propia noche moverse entre los árboles. Pero cuando miraba directamente, no había nada. Nos estaban pastoreando, canalizándonos, y la sensación de ser observado por ojos invisibles era una tortura que desgastaba el alma. El aire se volvió más frío, y su olor, ese hedor a pelo mojado, tierra húmeda y sangre vieja, se hacía más fuerte a cada paso, jugando con nuestros sentidos. Cada sombra parecía un monstruo al acecho, cada ráfaga de viento sonaba como un gruñido. Mi cuerpo entero era un nudo de tensión. Me dolían los músculos de tan contraídos, y mi dedo índice flotaba sobre el gatillo, tan sensible que un susto podría causar un disparo accidental, lo que sería nuestro fin. Ya no pensaba en casa, en mi familia, en nada. Mi mundo se había encogido al espacio de 1 metro a mi alrededor. Mi única realidad era el sonido de las botas del hombre delante de mí
el peso del fusil en mis manos y el terror constante de un ataque que sabía que vendría. Tras casi una hora de puro tormento, el teniente nos guió a lo que parecía ser una pequeña bendición, un barranco estrecho, con paredes de piedra de unos 3 metros de altura a cada lado, una trampa natural. Si éramos atacados, el enemigo solo podría venir de frente o por detrás. Era el lugar más defendible que habíamos encontrado. Nos detuvimos por un momento, jadeantes, aprovechando la ilusión de seguridad para beber un sorbo de agua. Fue un error fatal. El ataque vino desde arriba. Un aullido ensordecedor resonó dentro del desfiladero y antes de que pudiéramos mirar hacia lo alto, una masa oscura y pesada saltó desde la cima de la pared de piedra, aterrizando justo en medio de nuestra formación. El aterrizaje hizo temblar el suelo. Era una de las criaturas, más grande que las que habíamos visto antes. El caos fue inmediato y absoluto. Mientras la criatura en nuestro medio giraba, con garras y dientes, el resto de la manada atacó por las 2 entradas del barranco, cerrándonos completamente. Nos habían guiado hasta allí. El terreno defendible no era nuestra suerte. Era su trampa. La lucha fue una masacre confinada. No había a dónde correr, ni dónde esconderse. Era matar o morir a una distancia de centímetros. Me encontré de espaldas a Miguel, ambos disparando contra las siluetas monstruosas que se lanzaban sobre nosotros. El fogonazo de los disparos creaba un espectáculo de horrores estroboscópico, iluminando dientes amarillentos, ojos brillantes de furia y la sangre de mis compañeros salpicando las paredes de piedra. Un soldado a mi lado fue agarrado y arrastrado al suelo, sus gritos siendo abruptamente silenciados por un sonido de aplastamiento. Conseguimos abatir a algunos, sus aullidos de agonía con la plata resonando en el espacio cerrado, pero eran muchos. Tan rápido como comenzó, se retiraron, llevándose a sus muertos con ellos y dejándonos con los nuestros. Habíamos perdido a 4 hombres más, y fue allí, en medio de los cuerpos y el olor a muerte, donde la verdad final y más terrible nos golpeó. No estábamos luchando contra bestias salvajes, estábamos siendo cazados por una unidad de infantería del infierno, estrategas que usaban el terreno, tácticas de emboscada y nuestra propia lógica militar en nuestra contra. Su fuerza era aterradora, pero era su inteligencia lo que nos aniquilaría. Nos quedamos en el barranco por tal vez 10 minutos, rodeados por nuestros muertos, el sonido de nuestra propia respiración jadeante resonando en las piedras. Éramos ahora 12 hombres de una compañía entera. El miedo todavía estaba allí, un nudo helado en el estómago. Pero algo más comenzó a burbujear por debajo, una rabia ciega y suicida. Miré a Miguel, su rostro cubierto de hollín y sangre seca. La expresión de pavor había sido reemplazada por una máscara vacía, los ojos fijos en un punto distante. Yo sentía lo mismo. Nos habían cazado, nos habían acorralado, nos habían tratado como ganado, nos habían quitado a nuestros amigos, uno por uno. La idea de morir allí, escondido y temblando, se volvió insoportable. Si íbamos a morir, sería luchando, sería causando el máximo daño posible. El teniente parecía haber llegado a la misma conclusión. Vi cuando se agachó y examinó el lugar de donde las criaturas se habían retirado. Habían sido descuidados en la retirada. Había un rastro claro de sangre oscura y espesa goteando en la tierra y marcas de algo pesado siendo arrastrado. Se estaban llevando a sus heridos. Por primera vez en esa noche teníamos un camino a seguir que no era de huida, sino de persecución. El teniente se levantó y nos miró a nosotros, los supervivientes. «Vamos a acabar con esto», dijo la voz baja pero resonando con una finalidad terrible. Nadie protestó. Ya no había planes de supervivencia, ni esperanza de rescate, solo venganza. La misión había cambiado en nuestras cabezas. El objetivo era encontrar el nido y quemarlo todo hasta los cimientos. Con una determinación sombría, nos preparamos y comenzamos a seguir el rastro de sangre. El bosque pareció quedarse en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del depredador esperando a la presa, era el silencio de la sorpresa. La presa
había decidido atacar de vuelta. El rastro nos llevó a lo más profundo del bosque, a un área más antigua y densa, donde la luz del día, incluso si llegara, apenas penetraría. El olor a muerte y podredumbre se volvió casi sofocante. Empezamos a ver huesos esparcidos por el suelo, algunos claramente de animales, otros, para nuestro horror, inconfundiblemente humanos. Cráneos, fémures, costillas roídas, eran trofeos. Estábamos entrando en su cementerio y su despensa. Después de otra media hora de tensa caminata, el teniente nos mandó a detenernos con un gesto. Estábamos al borde de un claro enorme, mucho más grande que cualquier otro que habíamos visto. Y lo que vimos allí nos heló la sangre en las venas e hizo que la rabia diera paso a una desesperación absoluta. No era un nido, era una aldea. Estructuras primitivas hechas de madera, cuero y huesos enormes estaban esparcidas por el claro, y había docenas de ellos. Muchos más de los que imaginábamos, quizás 40. Algunos estaban acostados, otros caminaban en dos patas con una naturalidad aterradora. Vimos hembras e incluso criaturas más pequeñas, que solo podían ser las crías. Era una sociedad de pesadillas. Centro de todo había una roca maciza y chata, casi como un escenario, manchada con lo que solo podía ser sangre seca de incontables sacrificios. Era un altar, y de pie, cerca del altar, estaba él, el Alfa. Era gigantesco, casi 1 metro más alto que los otros, con pelaje negro como el carbón y cicatrices profundas en el rostro y el pecho. No se movía como los otros. Exhalaba una autoridad salvaje e incuestionable. Era el rey de aquel infierno. Se giró lentamente, como si sintiera nuestro olor, y sus ojos amarillos parecieron encontrar los míos a través de la vegetación. En ese momento lo supe. Habíamos seguido el rastro de la muerte hasta su fuente, y no habría escapatoria. La mirada del Alfa nos paralizó por una fracción de segundo, un momento de terror puro que pareció estirar la eternidad. Luego abrió las fauces y soltó un rugido que no era un sonido, era una fuerza de la naturaleza, una onda de choque de pura dominación que hizo temblar los árboles. Fue una orden. Instantáneamente toda la horda de monstruos en el claro se giró en nuestra dirección. Docenas de pares de ojos amarillos se fijaron en nosotros. El momento de vacilación terminó. Sabíamos que estábamos muertos. El teniente, a mi lado, también lo sabía, pero en lugar de ordenar una retirada que sabía que era imposible, se irguió un poco, el rostro transfigurado por una furia que superaba el miedo. «¡Por la compañía Bravo!», gritó, la voz ronca. «¡Fuego al Alfa! ¡Derriben a ese desgraciado!». Y con ese grito salimos de la cobertura del bosque, los 12 que quedábamos, 12 hombres contra un ejército de pesadillas. Avanzamos disparando, una línea harapienta de soldados fantasmas en una carga suicida. Nuestros fusiles escupían la muerte plateada, y el efecto inicial fue devastador. Varias de las criaturas en la línea de frente cayeron, aullando de agonía mientras las balas de plata las alcanzaban. Por un segundo, su carga vaciló, pero fue solo un segundo. La marea de cuerpos peludos y garras se recuperó y vino en nuestra dirección como un tsunami de furia. La colisión fue brutal. Fui arrojado a un lado cuando uno de los monstruos pasó junto a mí. El mundo se convirtió en un borrón de movimiento, sonido y dolor. Eran disparos, gritos, gruñidos, el sonido de huesos rompiéndose y el olor metálico a sangre fresca llenando el aire. Vi al sargento de nuestro pelotón ser agarrado por 2 criaturas al mismo tiempo y ser literalmente partido por la mitad. No había táctica. No había formación, era solo un torbellino de carnicería. La batalla se extendió por la macabra aldea. Luchábamos en medio de las cabañas de huesos, usando las propias estructuras del enemigo como cobertura temporal, pero estaban en todas partes. Éramos islas de resistencia en un océano de monstruos y nuestras islas se estaban hundiendo rápidamente. Un soldado cerca de mí gritó cuando su fusil se quedó sin munición. Intentó luchar con su
su bayoneta de plata, pero fue subyugado por el peso y el número de los atacantes. Vi al teniente luchando como un león, con la pistola en una mano y la bayoneta en la otra. Se llevó a 3 de ellos consigo antes de que un monstruo lo agarrara por la espalda y lo levantara en el aire. El último sonido que oí de él fue un grito de desafío antes de que su cuello fuera roto con un chasquido enfermizo. Miguel y yo, de alguna manera, conseguimos permanecer juntos, luchando espalda con espalda, un pacto silencioso de que moriríamos defendiéndonos mutuamente. Fue entonces cuando, en medio del caos, lo vi. El Alfa no se estaba ensuciando con la lucha principal. Estaba de pie cerca de su altar de piedra, observando la masacre con una satisfacción cruel, ocasionalmente ladrando una orden que dirigía a su manada. Él era el cerebro, él era el corazón de aquel infierno. Un odio frío y claro atravesó mi pánico. Mientras Miguel me daba cobertura, me apoyé en una de las cabañas. Levanté mi fusil y apunté. El mundo entero desapareció. Solo estábamos yo, mi respiración y el pecho ancho y oscuro del monstruo rey. Apreté el gatillo. El fusil saltó en mi hombro, 1, 2, 3 veces. Descargué los últimos proyectiles de plata que tenía en el pecho de aquel monstruo. El sonido de los disparos fue ahogado por el ruido de la batalla, pero el efecto fue inconfundible. El Alfa, que hasta entonces parecía invencible, se detuvo. Miró hacia abajo, a los agujeros humeantes en su pecho, de donde salía un humo oscuro. Había una expresión en su rostro lupino que no era de dolor, sino de completa incredulidad. Levantó la cabeza y sus ojos amarillos encontraron los míos. En aquella mirada vi un odio tan puro que casi me hizo caer. Abrió la boca para un último rugido, pero lo que salió fue un gorgoteo, y entonces se desplomó de lado, cayendo con un golpe sordo que pareció sacudir el suelo. Apreté el gatillo. El fusil saltó en mi hombro 1, 2, 3 veces. Descargué los últimos proyectiles de plata que tenía en el pecho de aquel monstruo. El sonido de Minson Dissent. Los disparos fue ahogado por el ruido de la batalla, pero el efecto fue inconfundible. El Alfa, que hasta entonces parecía invencible, se detuvo. Miró hacia abajo, a los agujeros humeantes en su pecho, de donde salía un humo oscuro y un olor nauseabundo. Había una expresión en su rostro lupino que no era de dolor, sino de completa y absoluta incredulidad. Levantó la cabeza y sus ojos amarillos encontraron los míos a través de la distancia y el caos. En aquella mirada vi un odio tan puro y antiguo que casi me hizo caer. Abrió la boca para soltar un último rugido, pero lo que salió fue un gorgoteo húmedo. Y entonces, como un árbol gigante siendo derribado, se desplomó de lado, cayendo con un golpe sordo que pareció sacudir el suelo. Por un instante, toda la batalla se detuvo. Todas las criaturas, todos los soldados restantes, se congelaron. El rey estaba muerto. Lo que siguió no fue una retirada organizada, fue la anarquía. La autoridad central que los unía desapareció y la jerarquía de la manada se deshizo en tiempo real. Algunos aullaron, un sonido de luto que era genuinamente pavoroso. Otros, los más grandes, inmediatamente se volvieron unos contra otros, gruñendo y atacándose en una lucha brutal por la sucesión. La batalla contra nosotros fue olvidada. Estaban demasiado ocupados estableciendo un nuevo orden. Me quedé allí, paralizado, mirando el cuerpo del monstruo que había matado. Fue Miguel quien me salvó. Me agarró del brazo, su mano como un tornillo de acero. «Julio, despierta, es ahora o nunca», me gritó al oído. Su voz me sacó del trance. Nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos como nunca habíamos corrido en la vida, sin mirar atrás, sumergiéndonos en la oscuridad del bosque, mientras los sonidos de la manada destruyéndose resonaban a nuestras espaldas. Vagamos por aquel bosque durante días, no sé cuántos. Perdimos la noción del tiempo.
Estábamos heridos, hambrientos, al borde de la locura, asustándonos con cada sombra. Compartimos la última ración, bebimos agua de arroyos con sabor a tierra y nos ayudamos mutuamente a continuar cuando el cuerpo quería rendirse. Finalmente, tropezamos fuera de la maleza y caímos en un camino de tierra. La salvación. Pensamos, pero no fue un granjero ni un policía quien nos encontró. Fueron dos coches negros, sin identificación, que surgieron silenciosamente y se detuvieron a nuestro lado. Hombres de traje, los mismos tipos de la sala de instrucciones, salieron. No preguntaron si estábamos bien. Nos tomaron, nos metieron en los coches y nos llevaron. El interrogatorio, si es que se puede llamar así, tuvo lugar en otra sala sin ventanas. Ya lo sabían todo. Nos dijeron que la compañía Bravo había sufrido un accidente de entrenamiento con explosivos. Todos nuestros amigos, nuestros hermanos, estaban oficialmente muertos por un error nuestro. Lo que vimos, contra lo que luchamos, a lo que sobrevivimos, nunca sucedió. Nos forzaron a firmar montones de documentos, juramentos de silencio que nos amenazaban no solo con la prisión, sino con la desaparición. Mencionaron a nuestras familias. El mensaje era claro. El precio de nuestra supervivencia era nuestro silencio eterno. Fue la última vez que vi a Miguel. Nos separaron allí y nunca más supe de él. Durante 50 años guardé este veneno. Cargué con los rostros de mis amigos muertos y el fantasma de mi mejor amigo. Pero hoy, leyendo sobre más desaparecidos en esa misma sierra, entendí que mi silencio no protegió a nadie. Solo me mató poco a poco. No sé si alguien creerá este relato, no sé qué me pasará ahora que he roto el juramento, pero ya no me importa. La historia ha sido contada por el teniente, por Ramírez, por Mendoza, por todos ellos y por ti, Miguel, donde quiera que estés. La deuda está saldada.